Qué gusto encontrarnos por aquí de nuevo. Yo soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Así es un gusto encontrarnos de nuevo. Yo soy la profesora Corina Estefanía Flores González y en esta sesión hablaremos acerca de los elementos plásticos en poemas. Y para profundizar en tales aspectos, tenemos la invaluable participación de Irene María Artigas Albirelli, quien es doctora en literatura comparada por la UNAM e investigadora, docente y escritora de temas en literatura y teoría literaria, y quien respondió a ciertos cuestionamientos que trataremos y los cuales les compartiremos. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. ¿Listas y listos? Bien, iniciemos. En esta sesión trataremos del aprendizaje esperado. Crea textos poéticos con formas gráficas y el propósito es que puedan explorar elementos plásticos en poemas. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recordemos que todo lo que pasa en esta sesión es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán ustedes resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. La poesía se encuentra presente en nuestra vida cotidiana. Solo es cuestión de estar atentos a esos momentos donde podemos expresarla y puede surgir cuando despertamos, al desayunar, al disfrutar de una fruta o algún aspecto que rodea nuestra vida. A propósito de ello, la doctora Artigas manifiesta lo siguiente. ¿Puedes apoyarnos, Enrique, con su intervención? Por supuesto, maestra. La especialista indicó acerca de la existencia de los actos de la poesía visual en la vida cotidiana que así es, pues en los enunciados, por ejemplo, suelen jugar con la tipografía, con los colores y tamaños de las letras, con los espacios entre las palabras para llamar nuestra atención. Lo mismo ocurre en otras prácticas como el graffiti, los cómics y novelas gráficas, los créditos de las películas que vemos y las películas mismas. Los periódicos y las revistas suelen poner en letras más grandes los encabezados de las noticias que quieren que veamos antes para llamar nuestra atención. Pues no solo eso, sino aspectos de la oralidad, pues toda la escritura traslada elementos de la oralidad, con recursos como el tamaño de la letra y espacios entre palabras. Quien escribe puede dar tono a sus textos y hacer que los leamos como si habláramos más alto, si la tipografía es más grande o si se utilizan mayúsculas, o más bajito, si se usan paréntesis, por ejemplo. Hay muchos textos que se escriben para ser leídos en voz alta o representados de alguna forma, como las obras de teatro o los guiones de programas de televisión. Son como las partituras musicales en las que se escriben notas que los músicos deben de interpretar a su manera. Ahora bien, para entenderlo mejor, les invito a explorar cómo las palabras y la plástica conviven y se relacionan en un poema visual. Como observamos, existe un diálogo que comienza con la pregunta: ¿podrías esbozar aquí algunos de los personajes de tu novela? Mientras que en la frase, y ver cómo se desarrolla. ¿Qué les parece si podrían significar cada imagen? Esta obra corresponde al pintor y escultor español Vicente Rojo, quien ha relacionado el arte plástico y el dibujo con las letras como parte de su creación que entran en el terreno poético. Algunas de sus colecciones retoman la exploración de los alfabetos con el arte plástico. Eso se observa, por ejemplo, en esta pieza de su alfabeto primitivo.
Si atendemos a este código, podríamos tener varias posibilidades para traducirlo. Por ejemplo, ¿ustedes qué letras o símbolos alcanzan a ver y cómo eso se transforma en otras figuras? ¿Logran verlas? Ay, profesora, yo creo que más allá de descifrar su significado o darle una sola definición, lo importante es que nos transmita alguna emoción, pues depende del momento en que observamos. ¿Podemos ver otro ejemplo? Claro, por ejemplo, esta maqueta. ¿A qué se parece o qué les trae a la mente? ¿Qué les hace decir o pensar al verla? Lo que observaron es un trabajo de Vicente Rojo a partir de la obra poética Circo de Noche de José Emilio Pacheco para crear su versión titulada Circo, donde la poesía y la imagen se conjugan y fusionan. Aunque parezca que se pierde la manera tradicional de la poesía, se experimenta con otros lenguajes y expresiones y se retoman aspectos como el ritmo, la imagen, la metáfora, el espacio y la forma para lograr una composición. Podemos ver este poema plástico que me gusta del artista y arquitecto Matías Weritz. Me encantará. Veámoslo. Este poema plástico, como lo titula el autor, muestra relaciones directas con la poesía. Pueden, aunque no entiendan lo que dice, identificar la estructura. ¿A qué se parece? Por ejemplo, las estrofas y los versos están ahí y nos permiten apreciar la forma de este poema. Como observaron, el punto de vinculación es la poesía y la forma. Ese efecto se logra por las imágenes que conseguimos crear a través de nuestra percepción. Así es. Ahora veamos lo que nos dice la doctora Irene Artigas acerca de en qué se inspiró la poesía plástica en un principio. ¿Puede retomar la intervención, Enrique? Por supuesto, claro que sí, profesora. La doctora Artigas refiere que esta poesía plástica se inspiró en lo que la pintura hacía. ¿Cómo lograr pintar con palabras? ¿Cómo conseguir lo que una imagen visual consigue? Hay una respuesta muy fácil a esta pregunta y es que las palabras, en vez de escribirse siguiendo un renglón, sigan otras formas. Por ejemplo, que sigan la forma de una taza o de un sapo, como hizo José Juan Tablada en Lipo y otros poemas. Estos poemas se derivan de una tradición muy antigua, los Carmen Figuratum, siglo VII a.C. en el mundo clásico, que se conservó durante el Renacimiento y se trata de textos que presentaban una imagen sagrada, normalmente en letras rojas, sobre un fondo negro para resaltar una figura y volver más fácil la meditación. Algo parecido a esto puede verse en este poema de George Herbert, 1593-1633, que se llama, en la traducción que hizo José Luis Rivas al español, Alas de Pascua de Resurrección. Señor, tú que creaste al hombre en la opulencia, aunque él, necio, todo lo gastara, cada vez más hundiéndose hasta volverse mísero. Déjame elevarme contigo, cual una alondra en armonioso vuelo, y cantar ese día tus victorias. Entonces la caída al vuelo ha de lanzarme. Mi tierna edad en tristeza empezó, y con enfermedades y vergüenza castigaste a tal punto mi pecado que me volví grácil. Deja que me incorpore a ti y ese día comparte tu conquista, pues en tu ala herida injerto el ala mía. La pesadumbre al vuelo ha de impulsarme. También están estos otros ejemplos del siglo XVIII que hicieron para un concurso poético novohispano en donde los versos se acomodan como los rayos de un barroquismo sol, cuyo centro es una letra L. Gracias. Como observamos y escuchamos en la aportación de la doctora Artigas, la poesía visual no fue inventada en las vanguardias del siglo XX ni en el XIX. En realidad es tan vieja como la poesía escrita. Por ejemplo, se considera que el inicio de la poesía figurada en verso
fue con los caligramas atribuidos al poeta griego Simías de Rodas por el año 300 a.C. Su caligrama, huevo, es una muestra. Como observamos, la lectura propuesta no es de arriba hacia abajo, sino del centro hacia la periferia en forma de espiral. Ahora prosigamos acerca de lo que nos aporta la doctora Artigas en lo referente a qué otras variaciones existen en la poesía visual y qué poetas decidieron explorar con los elementos plásticos de la poesía y por qué. Claro, pongan atención. La doctora Artigas menciona que, en términos estrictos, toda poesía escrita es visual, ya que requiere que la veamos para entenderla. Sin embargo, el término se usa para referirse a las formas particulares de poesía impresa en la que la forma visual del texto se vuelve un objeto que debemos entender en sus propios términos. Además de la tipografía, su estilo, color y tamaño, estos poemas utilizan de manera particular el interlineado, la longitud del verso, los espacios y la puntuación para lograr sus efectos. En diferentes momentos históricos, como ya vimos, se han hecho poemas visuales y se les ha llamado de diferentes formas. Otro ejemplo son los versus intertexti, que se hicieron desde el siglo IV y que tienen como representante a Rábano Mauro, quien en el siglo IX compuso poemas en una cuadrícula de 35 por 35 cuadrados. En cada uno colocaba una letra de algún tamaño, estilo o color particular que permitía identificar distintas palabras con diferentes propósitos, en su caso, religiosos. Durante el Renacimiento, por su parte, fueron muy comunes los emblemas, esto es, textos que incluyen una imagen y un poema que la explicaba. Por ejemplo, algunos que incluyen abejas, entre los que destaca el de Alciato, que es el autor más conocido. También tenemos los acrósticos, una forma muy antigua que subvierte la convención de leer de izquierda a derecha y de arriba a abajo únicamente. Un acróstico muy famoso en español es el Bachiller, de Fernando de Rojas. Durante el siglo XX, diferentes artistas y autores se basaron en este tipo de tradición para hacer sus obras. El poeta francés Apollinaire llamó caligramas a los poemas que hizo, retomando algunas de las características mencionadas anteriormente. Aquí se pueden ver varios traducidos al español. Lo que buscaba era experimentar con la poesía, hacer algo nuevo con ella, aprovechando su materialidad. En este mismo tenor podemos pensar en el llamado letrismo, un movimiento vanguardista fundado por el romano Isidore Isou en París, que buscaba reducir el lenguaje a sus constituyentes más fundamentales. Otros letristas fueron Maurice Lemaitre y Jean-Paul Courtier. Hacían libros en los que colocaban letras junto a fotografías, signos diversos e imágenes pictóricas realmente interesantes. El más famoso poeta visual de México es José Juan Tablada. Sin embargo, hay muchos otros. Hay una antología de Carlos Pineda llamada Poesía Visual. La palabra transfigurada, que compila alrededor de 400 poemas visuales en 5 tomos con ejemplos de más de 300 diferentes autores. Hasta ahora todos los ejemplos que he dado, con una excepción, son de poetas hombres. Esto se debe a que las historias literarias y artísticas normalmente no las cuentan solo incluyéndolos a ellos. Sin embargo, también ha habido y hay muchas artistas y poetas mujeres importantes que suelen quedarse al margen en esta forma convencional de referirnos a lo pasado. No quisiera hacer lo mismo y los invito a ver lo que algunas mujeres escritoras hacen con la poesía visual. Interesante recorrido de la doctora Artigas. Ahora veamos y escuchemos cómo la forma y la palabra se forman en esta creación del poeta y escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, en el Texto que se encoge. Guillermo Cabrera Infante. El dueño se achicó, si es que podía hacerlo todavía, y fue el hombre increíblemente encogido, Pulgarcito o Meñique, el genio de la botella al revés, y se fue haciendo más y más chico,
pequeño, pequeñito, chirriquitico, hasta que desapareció por un agujero de ratones al fondo, fondo, fondo. Un hoyo que empezaba con O. Me parece, profesora, que lo que vemos aquí es un doble juego. Esa pirámide invertida y como el texto poético ayuda y refuerza en este juego la imagen. ¿Y ustedes qué más vieron y sintieron? Pero no es la única variante. Otro elemento que podemos observar en la poesía es la combinación de letras y dibujos. Veamos el siguiente ejemplo. En esta imagen de la palabra imperdible, vemos al texto separado de tal forma que el alfiler lleva las letras perdible y el im se queda en lo que abrocha el objeto. Si observamos con atención esta imagen, se vale de las dimensiones y las formas para dar fuerza o impactar al lector. ¿Y ustedes qué pueden decir de esta imagen? Claro, para complementar lo que acabas de señalar, te pido que nos compartas la aportación de la doctora Artigas. Claro, quizá una de las dudas es ¿por qué la poesía del siglo XX utiliza más estos elementos plásticos y gráficos? Misma que a la doctora le parece muy interesante, pues nos hace pensar qué es lo que ocurrió en el siglo XX para que esto sucediera. Una de las razones es la multiplicación y el alcance de diferentes medios, debido a la cultura de masas que comenzó a surgir desde el siglo anterior. Se pudieron hacer muchos más libros con más facilidad y entonces se empezó a jugar con los materiales que constituyen los libros. Recordemos que las letras son uno de esos materiales. También tiene que ver con lo que las vanguardias artísticas se proponían. Romper con lo que había antes, encontrar nuevas formas de escribir y de hacer arte, además de hacer que la separación entre la poesía y otros ámbitos de la vida desaparecieran. Por ejemplo, los poetas concretos de Brasil decidieron que no debía haber separación entre la escritura y el diseño gráfico e hicieron cosas como las que se pueden ver aquí. Véase el ejemplo en donde la palabra lluvia se escribe con la palabra I latina al revés, como si el punto fuera una de las gotas de agua que caen al llover. Otro aspecto del por qué hay una diferencia muy marcada en el ámbito visual de este tipo de poesía es que, como nos indicó la doctora Artigas, hubo una multiplicación de los libros debido a la cultura de las masas, las búsquedas vanguardistas, surrealistas concretas, por hacer algo nuevo que presente antes. Se puede añadir el que había más gente que sabía leer y entonces se hicieron más libros para ellos y se buscaron otras formas de llamar su atención. Como saben, una de esas formas de expresión se observa a continuación. Podríamos decir que es un tipo de poema visual que combina la imagen y palabra y que interviene en otros elementos como el color, lo que le da un efecto de pintura y poesía. Esto nos lleva a preguntar, ¿por qué para los poemas visuales la tipografía de letras puede ser un recurso muy importante? Profesora, en opinión de la doctora Artigas, la tipografía de letras puede ser un recurso muy importante para los poemas visuales porque con ella se pueden enfatizar muchas cosas. Varias ya están mencionadas antes. Por poner otro ejemplo, hay tipografías que se asocian con estilos particulares. Véanse estas tipografías góticas. Solemos asociarlas con lo oscuro y lo raro, que son características relacionadas con este estilo, y quienes escriben poesía pueden aprovechar esas asociaciones. Vean qué diferencia con esta otra tipografía que simula la letra manuscrita. La historia de cada una de las tipografías también es algo muy interesante para estudiar. La Garamond nos llega desde el siglo XVI. Algo interesante también sería saber cómo juega la poesía visual con la tipografía y sus dimensiones, cuando es aplicada a grandes espacios. Cierto. Recuperemos lo que opina la doctora en este aspecto para ella. En la poesía visual, como en cualquier otro texto escrito, la tipografía, las dimensiones y el grosor de las letras o los espacios entre las palabras pueden cargar de
expresividad a lo escrito. Una tipografía muy sencilla produce efectos distintos a otras más rebuscadas. Por ejemplo, al comparar esta misma palabra en dos tipografías distintas, casa y casa, el tamaño de la letra puede hacernos fijar nuestra atención más en algunas partes del texto. Incluso puede evitar que leamos. Por ejemplo, cuando el tamaño de la letra es muy pequeño y quien lee no ve bien. Si algunas partes del texto tienen letras más grandes, las veré antes que a las otras partes. Lo mismo puede lograrse con letras de diferentes colores. Los espacios entre las letras y las palabras también pueden hacer que quien lea lo haga más rápido o más lento, sobre todo en el verso. Y rompía 1, 2, 3, 4, 5 o palos de un saque del poema Buffalo Bill ha muerto, de Edward Stelling Cummings. Un ejemplo de lo que se ha mencionado podría ser este poema concreto del artista y creador Matías Goetz, quien utilizó la siguiente idea. Es decir, que la poesía concreta pasó a otra forma de expresión como es la arquitectura. La frase que utilizó es: pocos cocodrilos locos, que al leerla juega con las expresiones locos cocodrilos pocos. Por cierto, este poema mural fue creado en 1967, pero con el temblor de 1985 sufrió daños. Hoy podemos encontrar una reproducción parcial en el Museo del Eco. También existen otras formas de creación poética, los medios audiovisuales. Es decir, la poesía se ha trasladado del papel a los objetos y a otros medios como el video. Así, su plasticidad y la exploración con el lenguaje han permitido que otros espacios, sonidos e imágenes sirvan para transmitir un mensaje. Veamos el siguiente video sobre una de las posibilidades poéticas. Profesora, me parece que lo que vimos fue un juego con la imagen, el sonido y la posición de los objetos. Además, los colores, tamaños, formas, movimientos, imágenes y sonidos como elementos de exploración para crear diversos efectos. Esto me recuerda que la doctora Artigas refirió que esta poesía de la que venimos hablando tiene tantas las clasificaciones que no vale la pena pensar en solo una. Tal vez los ejemplos anteriores dan idea de las posibilidades de este tipo de poesía
y que ha sido una corriente muy popular porque al mismo tiempo que permite explorar con la materialidad de lo que constituye la poesía, es divertida, además de sencilla y aparentemente fácil de entender. Así es, ya con todos estos elementos, aventurarnos a explorar los poemas plásticos. ¿Qué les parece si describimos algunos aspectos que nos brinda la plasticidad de la poesía? Anoten en su libreta algunos elementos de la plasticidad en los siguientes poemas. Veamos la obra del poeta visual de Joan Brossa. Observemos esta pieza. ¿Qué título creen que tendría? ¿Cuáles serían las características que pueden observar en ella? Esta pieza la trabajó el autor en el espacio público. Revisemos el título de la obra, comparen su respuesta y las características que observaron. El título de la obra es Letras Gimnastas y sus características son letras iguales en tamaño y forma, tienen el mismo color, están simulando una barra de equilibrio. Esta representación puede hacernos pensar o imaginar cómo otros son parecidos a nosotros. Ahora revisemos otro poema de este autor. ¿Qué figuras utiliza? ¿Qué significados o intenciones descubrimos? Revisemos. Como observamos, el autor utiliza algunas formas convencionales, como el círculo, el cuadro y la letra. Pero también nos refiere a algo común, el hilo y la sensación de laberinto. Pero ustedes, ¿qué vieron? La oportunidad que nos brindan estos poemas es crear nuestros propios significados. Este poema podría acercarnos al mito de Minotauro y el laberinto. Alguna vez también nos podríamos haber sentido así, en un laberinto, buscando la salida. Estamos a punto de terminar. Recuerden que en esta sesión trabajamos con el aprendizaje esperado. Crea textos poéticos con formas gráficas y el propósito fue explorar elementos plásticos en poemas. Esperamos que hayan logrado advertir la manera en que los diversos textos juegan con las palabras y las letras para crear formas y nuevos sentidos. Agradecemos la importante participación de la doctora Irene Artigas, quien nos ha ayudado a ampliar nuestros aprendizajes. Ahora las y los invitamos a que investiguen, lean y analicen otros poemas y autores en otros libros o soportes electrónicos. Recuerden que lo importante es la exploración y el desarrollo de su creatividad. También pueden buscar más información en su libro de texto, realizar las actividades que se sugieren y ampliar sus aprendizajes. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre diversas formas de moldear un poema. ¿Hemos aprendido algo nuevo juntos? ¡Hasta la próxima!